Volvemos a hablar de economía, de las tarifas y de la inflación, que en realidad son los dos grandes desafíos del gobierno, Juli. Sí, así es. Hay que recordar que el día viernes está previsto que arranque lo que son las audiencias vinculadas a lo que es el ajuste de tarifas de la energía, puntualmente en el caso del gas, que podrían durar hasta el día domingo. Ahora, la pregunta es la siguiente, digamos, ¿se van a hacer o se van a suspender? ¿Por qué? Bueno, les cuento. Hay un centro que es el Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, se lo denomina CEPIS, que le presentó al juzgado federal que conduce el doctor Recondo, el juzgado federal número 4 de La Plata, un pedido de informes a propósito de lo que va a ser la discusión de la audiencia pública, porque lo que dice el CEPIS es, hasta ahora al menos, tanto las asociaciones de consumidores como los centros de información vinculados a lo que son los consumidores no tienen el dato concreto del precio al que el gobierno va a estar justamente fijando el gas en boca de pozo, lo que es el gas mayorista. Ustedes saben que cuando hablamos de tarifas puntualmente, lo que decimos es que 70% de la factura lo explica lo que tiene que ver con el gas en boca del pozo, es el gas mayorista, y recuerden ustedes que la Corte Suprema le dijo al Poder Ejecutivo, señores, para discutir en la audiencia ustedes tienen que informar antes, y en este caso también tienen que informar lo que es este gas mayorista o este precio de referencia. Bueno, el gobierno no lo ha hecho hasta ahora, y en el caso del CEPIS lo que dice es, bueno, necesitamos conocer ese dato. La justicia le pidió al Poder Ejecutivo que en el término de las próximas horas defina si, primero, se va a discutir el precio del gas en boca de pozo, segundo, si en esa audiencia también se va a discutir el precio mayorista del gas para las pymes, para los comercios y también para las industrias, que esto había quedado de lado porque obviamente la Corte había fallado, pero solo en el caso de los usuarios residenciales, no en el de los usuarios mayoristas o lo que tiene que ver justamente con lo que son las industrias y las pymes. Y en ese contexto es donde el gobierno, bueno, está analizando si dar a conocer o no lo que es este precio de referencia, teniendo presente que en las últimas horas el Enargas informó lo que es un cálculo que se hace tomando no solo lo que es el precio de referencia de la producción del gas argentino, sino también tomando en cuenta lo que es el precio del gas importado. Con todo eso hizo un número que da por encima de los $5 por millón de BTU, $5, cuando al mismo tiempo una empresa como YPF está informando que el costo de producir gas por millón de BTU es de $1,90. 5 que informa el Enargas contra $1,90 que informa YPF, y no está tan claro realmente si el gobierno va a poder establecer un precio de referencia por encima o muy cerca de los $4 por millón de BTU. Ahora, nos vamos a la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente son dos caras de la misma moneda, que es la realidad de Argentina, el contexto económico y puntualmente lo que tiene que ver con la actualización en algún caso de las tarifas. ¿Por qué? Porque hoy nos desayunamos con esta noticia que habíamos anticipado, pero que me parece que hay que explicar, que es lo siguiente. En el mes de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, no hubo inflación, hubo deflación, cayeron los precios. ¿Se llama técnicamente deflación, Julián? Bueno, digamos, ahí ya nos ponemos un poco más técnicos, no sería deflación en todo caso, sí, sería caída de precios. Inflación negativa o algo así. Claro, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un indicador que es un indicador promedio, la caída del 0,8% en el mes de agosto. Ahora, cuando uno revisa ese promedio, se encuentra con algunas conclusiones que me parece que tenemos que mencionar. La primera es que por el freno al aumento del gas, recuerdan ustedes que en el mes de agosto tuvimos el fallo de la Corte Suprema. Una vez que la Corte dijo, señores, se suspende o se frena el aumento y en todo caso hay que hacer las audiencias. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que en general este indicador, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, ya había sumado dentro de lo que era la referencia de la inflación el aumento de tarifas. Es decir, ya lo había contado. ¿Qué tuvieron que hacer los técnicos del IPC? Restárselo. Tuvieron que sacarle el efecto, no solo el efecto, sino también directamente lo que se había sumado en su momento del aumento tarifario del gas. ¿Por qué? Bueno, porque la Corte dijo que había que frenarlo y que había que hacer las audiencias. Entonces, ¿esto cómo termina impactando? Termina impactando en que en el caso del rubro vivienda, agua y electricidad y otros combustibles que señalamos aquí debajo, bueno, lo que se termina restando del índice total es 9,5% en este rubro en particular. Entonces, teniendo en cuenta que el IPC es un promedio
de distintos sectores de la economía. Uno de ellos es el rubro de vivienda y servicios públicos. Bueno, en ese caso puntual se tuvo que restar aquello que la Corte había fallado como un freno a las tarifas. Pero ¿qué pasó con el resto de los rubros? Porque digo, cuando alguien te dice bajaron los precios o hay deflación, uno dice, bueno, pero yo no lo veo en la góndola, voy al supermercado y no bajan los precios. Bueno, no. ¿Por qué? Porque el dato central es que otros rubros de la economía treparon de precio. Y que en todo caso esto es una especie de ejercicio técnico donde tuviste que sacarle el efecto de las tarifas, pero el resto de los rubros no, terminó experimentando aumentos. En los últimos 12 meses, puntualmente, en el caso de viviendas, recuerdan ustedes que decía, bueno, se retrotrajo 9,5% lo que son los precios de ese sector por el efecto de restarle las tarifas. Bueno, pero ¿cómo habían estado los últimos 12 meses? Había subido 60%. Es decir, que ese rubro que en el mes de agosto restó 9%, venía de subir 60%. Digo, para tomar como referencia lo que había pasado incluso en ese rubro. Y en el año, todo el índice que mide la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, el IPC acumula una suba del 31% en lo que va del año y en los 12 meses 43%. Un poquito más, 43,5%. Es decir, ¿hay inflación en la Argentina? Por supuesto. ¿Qué pasó en agosto? ¿Por qué estamos con una inflación negativa, una deflación, si querés, o una caída de los precios? Bueno, porque tuviste que restarle el efecto de las tarifas. La inflación núcleo, que es cuando vos le sacás al índice todo el impacto que tiene el aumento de los servicios públicos, está en el orden del 1,6%. Si vos me apurás, esta es la inflación que tenemos que mencionar. En la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de agosto, sacándole el efecto de las tarifas, la inflación fue del 1,6%. ¿Es bueno dato o es malo? Es bueno, ¿por qué? Porque comparativamente con los meses anteriores, la inflación de agosto es una de las más bajas, incluso de los últimos 2 años. Sigue teniendo inflación la Argentina, puntualmente en este caso la Ciudad de Buenos Aires, sigue teniendo rubros como el caso de alimentos y bebidas que trepa permanentemente y que en este mes no fue la excepción, con un incremento del 0,9%, donde subió la leche, huevos, pan y carnes, pero en ese contexto, cuando uno hace el promedio de inflación, te da 1,6% para el mes de agosto, es un datito positivo en un contexto donde la inflación estuvo por encima del 40%. Muy bien, muchísimas gracias, Julián.